Muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América. Hoy presentamos una sesión más del ciclo Acá es aquí, que, como saben, intenta dar a conocer la enorme contribución que las comunidades latinoamericanas residentes en España han dado a nuestro país, no solamente para el crecimiento económico, sino también para su desarrollo social, cultural, haciendo de nuestro país la nación cosmopolita que es hoy en día. La inmigración en España ha sido una de las más aceleradas del mundo en los últimos años. Y obviamente gran parte de esa inmigración que nos ha visitado y que ahora mismo forma parte de nuestra propia comunidad viene mayoritariamente del continente americano. Obviamente, los vínculos históricos, los vínculos culturales y esa lengua común que nos unen hacen que esa inmigración se sienta rápidamente integrada, bien arraigada, pero sin perder esos vínculos que la unen a sus países natales. Hoy tenemos como protagonista a Uruguay, ese delicioso país situado en el cono sur que a mí personalmente me ha traído muchas satisfacciones y muchos aprendizajes. De ellos he aprendido la contemplación y sobre todo también a disfrutar de un buen mate con una buena compañía. Los uruguayos en España son una comunidad de unos 27.000 personas, no es demasiado amplia, pero sí que han dejado su carácter y su impronta bien marcada en la comunidad española. A estos 27.000 uruguayos hay que incluir a todos aquellos que han optado a la nacionalidad española, que son muchos más. Los uruguayos afincados en España se encuentran mayoritariamente en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia y las Islas Baleares. Es una comunidad altamente creativa, muy dinámica y con un gran arraigo en nuestro país. Por tanto, hoy damos la bienvenida al Uruguay, a esa comunidad uruguaya afincada en España. Y no quiero dejar de terminar mi breve intervención sin agradecer a la Embajada del Uruguay en Madrid su enorme aporte, su contribución, su entusiasmo en acompañarnos en la realización de esta sesión. Muy especialmente agradecer a la embajadora y a su equipo la dedicación de estas últimas semanas. Asimismo, quiero agradecer a todos los invitados que nos acompañan hoy por la generosidad, por querer estar aquí en la Casa de América y contarnos un poco más sobre sus historias y desarrollos en nuestro país. Especialmente agradecer, porque sé que tiene una agenda muy complicada, a don Enrique Iglesias su presencia hoy aquí en su casa, que comentábamos que más que nuestra casa es su casa. Y asimismo agradecer a Gustavo Núñez, que es el coordinador de Cultura del Centro Uruguayo en Madrid, las labores de moderación que realizará hoy. Y sin duda, y ya para finalizar, dar las gracias a todos vosotros y vosotras, nuestro público fiel que nos sigue contra viento y marea. Muchas gracias por estar ahí. Ahora paso la palabra a la embajadora del Uruguay en Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes. Estimadas autoridades y amigos de Casa América, querida Rebeca Guinea, queridos compatriotas presentes, es un honor para mí como embajadora del Uruguay estar una vez más presente en nuestra querida Casa América, institución que sentimos como propia y a la cual reconocemos su incansable labor en aras de estrechar aún más los vínculos históricos entre España y los países iberoamericanos. Quisiera agradecer muy especialmente a las autoridades de Casa América por dedicar esta edición del ciclo Acá es aquí a Uruguay y a los uruguayos que residen en esta tierra. También deseo expresar mi profundo agradecimiento y reconocimiento a los distinguidos compatriotas que nos acompañan hoy y compartirán con nosotros sus experiencias y vivencias en este país que supo acogerlos con generosidad.
España se ha configurado a lo largo del tiempo como el segundo destino de la inmigración para mis compatriotas, contando actualmente con unos 80.000 uruguayos a lo largo y ancho de todo su territorio, de los cuales 50.000 estimamos que tienen doble nacionalidad y 30.000 conservan aún la nacionalidad uruguaya, pero son residentes en este país. Los lazos familiares que nos unen, los vínculos históricos, la misma lengua y la siempre buena acogida del pueblo español ha convertido a España en uno de los principales destinos de esta migración. La diáspora uruguaya en España se ha caracterizado por ser una comunidad pacífica y trabajadora, con una muy elevada capacidad de integración al medio local. Vaya a todos ellos un fraternal saludo. Dada la importancia de la comunidad uruguaya en este territorio, Uruguay cuenta con 5 consulados generales en el territorio español, con una constante vocación de servicio a nuestros compatriotas. Reitero mi agradecimiento a todos y dejo en uso de la palabra a los verdaderos protagonistas de este evento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, o buenos días, porque es mediodía aquí en España. Como representante del Centro Uruguayo y con el honor de poder moderar a estas 4 personalidades que han sabido juntar y reunir por parte de Casa América y de la Embajada, agradecer a Rebeca Guinea y a doña Ana Teresa Ayala de la Embajada de Uruguay. Y también, ¿por qué no?, a las 2 funcionarias que cumplen siempre un papel interesante. Paola Repeto, ministra consejera de la Embajada de Uruguay, y Amparo García Estebaranz, amiga de siempre. Y gran apoyo que sentimos por parte de ella en todo momento, ¿no? Casa América es una institución incesante y admirable de actividad de vinculación. Lo decía la embajadora ahora, este ciclo acá es aquí, es curioso. Yo he visto otras de las participaciones de otros países de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y es no solamente curiosa, es interesantísima cómo reúne determinado tipo de personas y de personalidades que se han asentado en España, ¿no? Hoy tenemos 4 invitados que me es difícil explicar la relevancia, la calidad profesional y personal de cada uno. Es muy extensa, con lo cual tomaré precauciones para no perderme dando todo el currículum porque son muy extensos. Decía Rebeca Guinea que es un país delicioso para comérselo. Pregunto, aunque tiene buen asado, es cierto. Para empezar, tengo el privilegio de presentar a una persona que no necesita presentación, la verdad, don Enrique. Es una persona afincada en Uruguay desde muy pequeño. Leí un artículo de él en su momento, que le hicieron una entrevista y le preguntaban si era uruguayo o si era español. Y dijo una cosa que tenemos que recordar todos los que de alguna manera una vez emigramos. Dijo, Asturias es mi madre, Uruguay es mi patria. Qué forma de sintetizar. Gracias, Enrique. No puedo decir más que fue el primer presidente de cuando se inaugura el Banco Central en Uruguay, bajo el gobierno de Sanguinetti. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, secretario ejecutivo de la CEPAL, secretario general de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energías Nuevas y Renovables, presidente del Acuerdo General de Aranceles, el GATT, presidente del Banco Hispanoamericano, ha sido secretario general en el CEGIP. Kofi Annan lo designó al señor Iglesias como miembro del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones. Es profesor, indudablemente, de Desarrollo Económico y director del Instituto de Economía de la Universidad de la República en Uruguay. Indudablemente
tiene numerosos artículos y escritos sobre economía latinoamericana, uruguaya, etc. Y podemos seguir un rato largo. Es director de la Revista de Pensamiento Iberoamericano, presidente de la Fundación Asturo, en fin. Tenemos una persona en estos momentos que además su cualidad personal es muy sencilla, muy humilde, de trato muy cercano en todos los aspectos, ¿no? Pero es una persona que teóricamente hizo un circuito al revés. No vino a España, fue a Uruguay. Hoy por hoy, hablando luego con otro de los participantes, que es Rebeto, me decía, no es una persona conocida en el ámbito occidental. Dice, en China es una figura, es una primera espada. Con lo cual, ya nos contará Rebeto en ese tema. Pero, don Enrique, ¿cómo ve usted la emigración? Porque además conoce no solamente la que hizo de niño con su familia, sino la que ha visto en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias a la Casa América, como siempre, nuestra casa. Gracias a la embajadora y gracias a usted y al conjunto de amigos que forman parte de la presencia institucional del Uruguay y sus inmigrantes. Yo le agradezco mucho y lo felicito por esta iniciativa a Casa América, porque es una manera de definir exactamente que esta es una casa, la Casa América, que reúne precisamente a todas las comunidades que en su momento fertilizaron la patria latinoamericana y hoy también están contribuyendo al desarrollo económico, social, deportivo de este país. Yo, como decía usted, fui de 3 años a Uruguay y nunca digo que me hice uruguayo, me hicieron uruguayo. Me hice uruguayo la escuela, el almacén de mi padre, el liceo, la universidad. En realidad eso fue lo que yo no... Cuando pude hacerme uruguayo me hice, pero me hizo antes la sociedad. Y eso es porque en el Uruguay hay un sentido muy grande de la... Yo nunca me sentí no uruguayo en el Uruguay. Sí, y no aceptaría que nadie me lo diga. Yo soy uruguayo, nacido en Asturias, con mucho honor y con mucha honra. Pero lo importante es que ahí descubrí el sentido de la comunidad, en donde la gente se incorpora al país, se hace uruguayo y se siente parte de esa comunidad. A mí nunca me hicieron sentir otra cosa que ser uruguayo. La vida me trajo aquí, el apoyo de mi país me permitió tener muchas oportunidades en el país y muchas oportunidades en la vida internacional. Entre las últimas fue haber tomado esta Secretaría General Iberoamericana, que me permitió por primera vez de maduro vivir en este país y conocer el país y conocer cómo aquí se trata también a las comunidades latinoamericanas. En la misma forma que un español se integró a aquella comunidad, hoy un uruguayo viene aquí y se siente igualmente integrado en la comunidad de este país. Por eso en realidad hablamos de comunidad iberoamericana. Y esta casa de alguna manera representa eso. Yo por eso, esta es la Casa de América, la Casa de América en Madrid, en España. Tengo además la suerte de que después de la Comunidad Iberoamericana estoy dirigiendo una revista y aquí en esta casa me dieron un magnífico lugar para trabajar, donde estoy viviendo aquí en el primer piso, de manera que me siento muy cómodo en este acto. Yo le diría que nosotros los uruguayos hemos sido buenos receptores de la migración para generar la sociedad uruguaya, de la que estamos tan orgullosos en todos los planos. Pero también es muy importante reconocer que cuando la corriente llegó aquí, esta comunidad llegó a este país, lo apoyó en distintos planos. Hoy hemos tenido grandes figuras en nuestro estado, pero estaba recordando hace poco tiempo, se hizo una reunión recordando a Bonetti, por ejemplo, uno de nuestros grandes literatos. Yo creo que fue una figura acompañado por muchas personalidades que en momentos de dificultades en el Uruguay políticas tuvieron aquí su casa, su religión, su manera de actuar. Y todo eso creo que forma parte de esa interacción que hay en lo que se llama una comunidad. Formamos parte de la comunidad iberoamericana, compartimos lenguas, compartimos tradiciones, compartimos valores, compartimos nuestra responsabilidad internacional como buenos miembros de una comunidad civilizada y estamos tratando
de construir y ayudar a construir tanto los países de América como este propio país. Eso es un poco para darle mi primera reacción. Somos parte de la comunidad y nos integramos a ella como de alguna manera cuando fuimos a dar allá nos integramos a Uruguay. De todas maneras, Enrique, eso de Asturias es mi madre. No olvidemos que en Uruguay están representadas prácticamente todas las casas de España, de todas las regiones, ¿no? Entre ellas, y es una muy importante, es la Casa de Asturias, que a su vez tiene representación aquí. Que en su momento hay un vecino mío que es un economista y pertenece, me decía, oye, ¿conoces a Iglesias tú? Dice, pues sería interesante un día de esto que pudiera venir a una charla. Digo, ¿cómo no? Porque él es español, ¿no? Le digo, sí, es español, o es asturiano. Además, en un asturiano, teniendo en cuenta que Asturias es España, lo demás es tierra conquistada, viejo dicho asturiano, cuidado. Es un honor para cualquiera tener ese origen, ¿no? De todas maneras, cuando se integra en Uruguay, ¿qué es lo que más le llama la atención en el momento que empieza a tomar conciencia social de aquel país? Mire, a mí me impresionó mucho, primero, formar parte de una sociedad donde nunca uno se sintió excluido por ningún motivo. A mí nunca nadie me dijo, vos no naciste aquí. Nunca, ni se le hubiera ocurrido. Pero esto que es muy importante, ese sentimiento de estar integrado, de formar... Yo por eso nunca digo me hice uruguayo, no, me hicieron uruguayo, los uruguayos me hicieron uruguayo. Yo recuerdo una anécdota cuando Sanguinetti vino aquí, ya cuando se restableció la democracia, estaba de presidente de gobierno Felipe González. Y Sanguinetti vino, estamos hablando del año 86, 85 quizás. Entonces recuerdo muy bien que le hicieron le hicieron al presidente en la Moncloa un almuerzo oficial muy bonito, como suelen hacerlo aquí. Y después empezó a responderle a Felipe González con cosas muy lindas que dijo del retorno de la democracia, del presidente Sanguinetti. Entonces Sanguinetti se levantó y dijo, mire, yo voy a decir una cosa, hace unos 40 años llegó a Uruguay una persona que venía del norte, que quizás había sido un almacencito en el Uruguay, empezó a vivir, mandó el hijo al liceo público, trabajó, ese hijo es hoy canciller del Uruguay. Yo espero que algún día tengamos la misma cosa en este país. Estuvo muy bien. Sí. No, ahí en el reportaje que leí estaba la foto de su familia con el almacén. Aunque alguien de su familia siempre decía, hay que poner una farmacia. Sí. No sé por qué, porque además yo tuve gente muy vinculada en Uruguay y España que era lo primero que ponía una farmacia. Está bien. Cuando podía, pero bueno. En fin, no sé, o sea, esa es una experiencia interesante. Lo mismo ahora en la ronda que tenemos, vamos a ver más cosas y nos preguntaremos entre nosotros, ¿no? Quiero presentar ahora a una buena amiga, no solamente mía, sino que creo que también de Casa América, que es Lucila Maquieira. Lucila Maquieira, si ustedes quieren hablar de teatro, se las presento. Es actriz de alma y pasión, ¿eh? No lo dejó nunca, empezó muy jovencita en Uruguay, en una tierra donde el teatro, bueno, yo creo que había bastantes casas de teatro amateur, de todo tipo, ¿no? Es decir, y con la gran influencia siempre la escuela que estaba en el trasfondo de todo el teatro, que era la de Margarita Xirgu. Cruza a Buenos Aires, que es otra de las grandes escuelas de teatro, no solamente de América, creo que a nivel mundial. Hace su periplo en el teatro argentino y termina en España. Un poco por sintetizar, porque si no, directora de escena y perteneciente a la Asociación de Directores de Escena. Una persona que no descansa en el teatro. Aún hoy, en el teatro, por si alguien quiere verlo, en el teatro Arte Espacio de Plot Point, está representando los invitados y petición de mano de Anton Chekhov como directora de la obra. Por supuesto es directora de escena. En su haber están obras de Chekhov, Benedetti, Strindberg, Schiller, Brecht, García Lorca. Una gran amante de García Lorca. Docente
de formación integral de actores, empresaria desde hace muchos años con taller propio en interpretación, expresión popular, etc. Conferenciante asidua de universidades y círculos artísticos, jurado en certámenes literarios de teatro, no solamente en España, también en Córdoba, en Argentina, en Milán, en Italia, en París. En fin, tiene en su haber publicaciones de variada índole, tanto de psicología social como de mujer y género, por supuesto de teatro. Hoy por hoy, que después le preguntaremos, es una colaboradora distinguida en el ámbito sanitario con teatro terapéutico. Ya nos comentará un poquito. Para mí personalmente es una amiga, compañera y profesora de teatro del que soy un mero aprendiz, sinceramente algo díscolo, pero que me honra con dejarme pertenecer. No quiero decir más, Lucila, y quiero que nos digas cómo fue tu llegada, tu entrada, tu desarrollo en España. Pues, escuchándote, muchísimas gracias por los halagos que me brindas. Muchas gracias a Casa de América, a la Embajada, a los compañeros, que algunos tendré el gusto de conoceros hoy. He estado viendo un poco vuestra trayectoria. Y además quiero decirlo, si me permitís, pero es para mí una situación muy especial estar al lado de don Enrique, persona a la que admiro y que nos une el amor al teatro. Llegué a España en circunstancias muy especiales en el año 76, 1976. Yo, a veces, como en broma, para desdramatizar un poco la vida, ¿no?, ya que soy una mujer de teatro, digo que he llegado en una patera de lujo, porque vine en el Cristóforo Colombo. Pero bueno, llegué a Barcelona y como tenía problemas con la documentación, inmediatamente esa noche tomamos un tren a Madrid. Y llegué aquí a Madrid un poco de casualidad, porque mi destino era Francia. Pero ya sabes cómo es la vida. A veces es conveniente dejarse fluir y ir donde las olas nos lleven, ¿no?, con buen viento. Y llegué a Madrid y me enamoré absolutamente de esta ciudad. Me enamoré porque Madrid era un lugar muy especial. La gente era de una amabilidad, de un encanto. Preguntabas algo en la Gran Vía y te querían acompañar hasta el lugar. Era no sé, realmente. Además, llegué en un momento privilegiado a Madrid, donde todo estaba por hacer, donde había muchísimas ilusiones, donde todo era posible. Y aquí estoy desde el año 76. Tu experiencia en el teatro, ¿con quién has entablado aquí? Porque yo reconozco obras tuyas, en el caso de Benedetti, Pedro y el Capitán, sé de Chekhov, sé de tu capacidad de enseñanza, porque estoy con ello, pero ¿qué es lo más te ha impresionado del teatro aquí, comparativamente? Pues mira, el tema es que mi primer maestro de teatro a los 15 años, antes de entrar a la Escuela de Arte Dramático, fue Atahualpa del Siopo. Entonces ya a partir de que diga, de haber estado con esa persona, ¿verdad? Y tuve en la Escuela de Arte Dramático profesores españoles que habían hecho como nosotros, pero al revés, habían migrado, habían ido allí y se instalaron Pepe Struch, Domínguez Santamaría, etcétera. Fueron maestros míos, es decir, que yo ya tenía un conocimiento de lo español y sobre todo el teatro del siglo de oro español, la generación del 27, es decir, todas estas cosas no me eran en absoluto ajenas. Cuando llegué aquí era un poco como estar, ¿sabéis?, como una parte en mi casa. Además, mis abuelos paternos eran gallegos y ambos habían nacido en Villa García de Arosa. Como sabemos, donde nació Valle Inclán. Así que ya veis, el teatro es algo que siempre me perseguía. Y cuando llegué aquí había muchas cosas que estaban por hacer. Sí, es verdad. Fuimos en esos años 3 personas, 2 argentinos y yo, los que empezamos a dar clase.
Entonces yo fundé, cuando pude, mi taller de teatro, taller actoral, que llevaba el nombre de un lugar donde yo había estudiado en Argentina con un excelente maestro, Roberto Durán, etc. Y empecé a trabajar en mi escuela, fundé una compañía de teatro, nos fuimos por los pueblos y era apasionante porque trabajábamos sobre todo teatro clásico. Y íbamos a los pueblecitos y la gente sacaba su sillita, nosotros trabajábamos sobre un tráiler de un camión, bueno, fue maravilloso, la verdad que fue una experiencia súper rica, ¿no? De esto que habías leído y que lo habían hecho y resulta que estábamos haciéndolo nosotros. Y entonces me di cuenta que yo estaba haciendo un trabajo muy en solitario, que necesitaba conectarme con la gente que más me interesara. Y una de las personas que yo admiraba, pues, era el señor William Layton, por ejemplo, que fue un maestro de maestros. Mucha gente que hoy son maestros en este país y grandes directores fueron alumnos suyos. Entonces, bueno, intenté vincularme, lo conseguí, con mucho esfuerzo. Nada es fácil, ¿verdad? Nada es fácil, todos lo sabemos. Pero bueno, con tesón, empeño, ayudas. Llegué y conocí gente española que me abrió no solo las puertas de su casa, sino su corazón. Amigos entrañables que son amigos hasta hoy. Y voy a decir esto y me callo ya porque no quiero hablar todo el tiempo. En el año 82-83, cuando llegó el Guernica a España, dirigí un espectáculo sobre el Guernica y esto fue maravilloso, con una compañía del norte y con gente de Madrid, y fue una cosa estupenda que me sirvió muchísimo para integrarme dentro de la colonia española. Poca cosa, ¿no? No, es esas cosas que uno mira, digo, de un país pequeño. Yo recuerdo siempre una canción que venía de la Mura, que la cantaba un tal Jaime Ross, no sé si alguno lo conoce, supongo que sí, que era Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Y aquí estamos. Por ejemplo, tenemos una persona que yo no conocía personalmente, estuve un rato largo hablando ayer con ella, que es Virginia Bauzá. Virginia Bauzá tiene la característica de Iglesias, pero al revés. Ella viene a España, pero viene con 7 años, creo, una vez así. Perdona que tenga que leer, pero es que es una profesión la cual yo desconocía. Sé que existe, pero no la conocía a fondo. Es gemóloga, especialista en diamantes por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene numerosos cursos de actualización con el Instituto HRD. Es experta en arte y antigüedades, anticuariado por la Escuela de Artes y Antigüedades, diversos cursos realizados en el Museo Nacional del Centro de Arte de Reina Sofía. Su carrera comienza como tasadora de joyas en el Monte de Piedad de Cajamadrid, en el 92. Luego ocupa cargo de directora de joyas de comunicación y prensa en la Sala Retiro Subastas. Más tarde, la dirección y representación de la firma inglesa Pound Brokers, Suttons y Robertson. Y abre su galería en el año 2016 con claro éxito. Y desde el 2017 dirige las tasaciones de joyas y cursos de tasadores del Instituto Gemológico de España. Especialista en tasación de joyas, relojes y objetos de colección, tasación de arte contemporáneo, antigüedades y artes decorativas, catalogación y valoración y peritaje, dirección y coordinación de equipos de tasadores, organizadora de subastas de arte, joyas y home auctions. Perdona mi mala pronunciación. Es especializada en dirección comercial y operativa de las galerías y salas de subasta y está formada en nuevas tecnologías aplicadas a las plataformas de subastas por Internet.
Actualmente es directora ejecutiva de Malvin Gallery, y creo que lo de Malvin viene precisamente por Malvin, vieja barriada sin fin, y es directora de tasaciones del Instituto Gemológico Español y directora, profesora del curso de tasaciones de IGE. Hasta aquí no quiero seguir más, porque si no, me gustaría que nos hablaras un poquito qué es esto, porque en Uruguay tú sales y dices, en Uruguay, ayer lo conversábamos, hay joyas, hay algo, hay piedras preciosas, hay lo que fuera que se pueda valorar o que no esté valorado. Por supuesto que lo sé, y me estuve explicando bastante. Pero me gustaría que abrieras esa parte de tu integración aquí, porque ella además viene con la familia vía París, y ni más ni menos que hija de un pintor, Julio Bauzá, con una residencia ¿cómo es? En Ibiza. Te dejo la palabra porque yo ya... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Casa de América, muchísimas gracias, Ana Teresa, embajadora de Uruguay, por contar conmigo aquí, que parece que me he colado, ¿vale? Porque viendo las trayectorias de aquí de mis compañeros, parece que me faltaría 30 años todavía para venir, pero vamos a hacer lo que podamos y os contaré un poquito lo que es la gemología y todo. Bueno, mi experiencia migratoria, digamos, ¿no? Para empezar un poquito como empezó Enrique. Yo vengo con 7 años, y al igual que Lucilda, en una patera de lujo. Nosotros vinimos en el Augustus. Sí, que era así también. El César y el Augusto. En el Augustus, sí. Vinimos en el Augustus y veníamos con 2 grandes amigos. La pintora, te voy a corregir, mi padre es pintor y arquitecto, pero la pintora famosa es mi madre, que es Clarina Vicens. Y vinimos por una beca que le dieron a mi madre, le dio una beca al gobierno francés en el año 74. Y nos fuimos, la beca era para París, pero luego, como en París, mi padre, que entonces todavía ejercía de arquitecto, no sabía cómo hacer, y le salió, él es también arqueólogo y está muy dedicado a la arqueología, le salió un yacimiento en Marsella, con lo cual mi madre trasladó su beca al sur de Marsella y vivimos en Casís, y vivimos allí 2 años. Bueno, en el Augustus veníamos con unos amigos de mis padres, fue un viaje. Yo quiero contar la experiencia de cuando yo era pequeña, ¿no? Que cómo fue para mí dejar a mi mejor amiga de toda la vida, que sigue siéndolo, Mirta, divina, y me subo a un barco con una muñequita y llorando por mi amiga porque no quería irme. Y entonces íbamos con un matrimonio muy amigos de mis padres, que era Augusto Torres y Elsa, que era el hijo de Joaquín Torres García. Hicimos todo el trayecto, que eran como 18 días, a mí me parecieron 3 años a esa edad, en el barco. Y ellos, me acuerdo de mis padres con Augusto y con Elsa, comían, cenaban, estaban tomando el té y nosotros corriendo por todo el barco todo el día. Bueno, eso parecían unas vacaciones, ¿no? Pero luego llegamos a Francia y bueno, tuvieron buen criterio mis padres, porque nos pusieron a estudiar francés un poco antes para que pudiéramos ir al colegio allí. Llegamos y estuvimos en Niza 3 meses hasta que decidieron dónde íbamos a vivir, y al final ya entramos en el colegio en Casís, un pequeño pueblecito del sur de Marsella, y luego pasábamos, pues los veranos, estaba muy cerca de Arles, la verdad es que era un sitio espectacular. Para mí era todo nuevo. Yo llegué a Francia y aluciné. O sea, ya, para empezar con los quesos. Claro, en Uruguay había lo que había, pero era todo como, bueno, pues como habría en España en esa época. Yo creo que mis padres estuvieron comiendo queso 3 meses. Porque las cenas eran llegadas del colegio y que había quesos. Y digo, pues estaban alucinando como yo. Fue genial porque enseguida hice amigas, y mi hermano también. Fui con mi hermano Alfredo, entonces mi tercer hermano no había nacido todavía. Y bueno, estuvimos 2 años en Francia y luego nos trasladamos a Barcelona. Y bueno, en esa época hubo como la dictadura y mis padres prefirieron quedarse. Y nos quedamos aquí, y entonces en Barcelona mis abuelos eran de Mallorca y de Barcelona, que ellos fueron los primeros que se fueron allí
Mis bisabuelos se fueron a Uruguay cuando mis abuelos tenían 10, 12 años. Entonces allí en Uruguay tuvieron la oportunidad, que es lo que decía Enrique, fueron súper bien acogidos y tuvieron la oportunidad de estudiar. Y mi abuelo fue economista y luego fue el director de aduanas en Uruguay, y mi abuela violinista y mi otra abuela también, y todos hicieron sus carreras, ¿vale? De la inmigración que hubo catalana a principio de siglo, ¿no? Que se iban muchísima gente, emigraba a Uruguay desde Barcelona y desde las Islas Baleares. Y entonces allí fueron. Bueno, total, que ahora luego mis padres pues volvieron. Y aquí nos hemos quedado. No me quiero extender mucho, pues yo me enrollo mucho. No, al contrario. Vale. Y entonces, la gemología. Bueno, pues yo cuando terminé del bachillerato y tenía que estudiar algo, bueno, a mí me encantaba porque iba muchos veranos a Uruguay y lo último que quería era ponerme a estudiar. Entonces, al final, como las joyas me gustaron siempre, yo empecé así. Dije, bueno, una carrera cortita. Digo, cortita. Y luego me he liado y digo, voy a estudiar gemología, que son 3 años que me encanta. Bueno, me apasionó. Y a la vez empecé a estudiar también arte, que también lo hice todo a la vez. Y bueno, me apasionó en un mundo de las gemas y por casualidad casi también cuando terminé de estudiar y me especialicé en diamante y en zafiros y esmeraldas, que son los corindones, etc. Dije, ¿y ahora qué hago con esto, no? Pues justo salió una vacante en el Monte de Piedad que me enteré, me presenté y entré como tasadora en Monte de Piedad. Y eso ya fue un mundo, porque era, yo creo que más experiencia en joyas no se puede coger de repente, porque teníamos una cola de gente así todos los días y hacía pues entre 70 y 80 tasaciones diarias. Pero no solo yo, los 12 tasadores que había también. Y empezamos a tasar sin ordenadores todavía. En el año 92 no teníamos todavía el sistema ni computerizado ni nada. Y era, bueno, a pura lupa y bolígrafo y pum, y las cuentas y taca, y por esto le dan tanto. Y eso fue una escuela que ya me hice pawnbroker, que ya para el resto. Yo, conocedora y muy especializada, quizá por origen de familiar, del arte, de la pintura, del arte pictórico, ¿no? España es maestra en todo este tema, la Desde historia luego. en ese sentido. Tener uno de los 3 museos mejores del mundo en ese aspecto ya dice mucho. Pero ¿es España, es decir, como tú la conoces, una productora en diamantes o es un mercado simplemente? No, explico? España no es una productora de No diamantes, no. España hay mucho especialista, hay mucha joyería, hay mucho joyero español muy bueno. Tenemos unas salas de subastas estupendas, hay muchos tasadores y tenemos el mejor instituto gemológico que hay, bueno, el único que hay en España, que es brutal y que competimos con, ya estamos al mismo nivel de GIA, de LIGI o de HRD. Entonces, hay una escuela gemológica fantástica que se puede estudiar tanto por privado en el Instituto Gemológico como en la Universidad Autónoma, y desde el año, yo creo que desde los años 80 empezó a haber una preocupación por el mundo de la gemología. De hecho, en el curso de tasadores que dirijo en el instituto, muchos de mis alumnos son joyeros. Claro, porque los joyeros saben muchísimo de sus joyas, tienen unos clientes brutales, saben vender como nadie, pero muchas veces no saben de gemología. Y entonces los joyeros jóvenes, bueno, los mayores pues ya están de vuelta, pero los joyeros jóvenes se interesan también por ser gemólogos, porque así pueden asesorar mucho mejor también al cliente, ¿no? Es una cosa interesante porque yo miro Uruguay y digo, ¿qué hay en Uruguay? Ayer me lo comentaste un poco y te decía, vamos a hablarle a las autoridades uruguayas de lo que tienen en el norte y de que por lo visto no se valora bien. Bueno, en Uruguay están las mejores amatistas del mundo. Están en una zona de Brasil y en el norte de Uruguay. Entonces, así como todos hablan de la esmeralda de Colombia, de Muzo, fantástica y tal, las mejores amatistas del mundo son las uruguayas. De hecho, sí que yo en mis viajes que iba con mi pandilla, porque yo tengo muchos amigos allí y familiares y tal. Entonces, en la época antes de casarme, luego te casas, tienes hijos y ya dejas de viajar,
que eso nos ha pasado a todos, pero en esa época que iba mucho, traía siempre de souvenir, pues joyitas engarzadas en plata con amatistas a mis amigas, porque pues era lo típico. Si traías eso o algo de manos del Uruguay, y la lana aquí no se la pone nadie, porque nos van con cosas muy finitas. Entonces yo traía siempre de regalo amatistas. Yo creo que deberíamos potenciar muchísimo más esa gema tan estupenda que tenemos. Tendríamos que hacer algo. Yo se lo voy a comentar al presidente del Instituto Gemológico, a ver si hacemos algo con la embajada para potenciar, ¿verdad?, las amatistas. Ya la comprometo desde aquí, que nos ve todo el mundo. Está bien. Virginia, gracias. Es decir, ahora luego haremos casitas, porque a continuación tengo una persona que tampoco tenía el placer o el gusto personal de conocerle y que me resultó ser uno de esos uruguayos donde fueron a parar, que es Pablo Vicente Robeta Dubinsky, una persona que nace en Montevideo en la década del 50, hijo de un librero y editor uruguayo, de una librería que en su momento tuvo su fama, estaba cerca de la universidad, que era Nativa Libros. Indudablemente estuvo vinculado por cuestiones políticas a todo lo que era en su momento el régimen chino. La situación dramática del Uruguay con la dictadura obliga al padre a salir con toda la familia, cruzan por Buenos Aires, perdona que sintetice un poquito, terminan en Perú y de ahí saltan a China. Él llega a China creo que con 15 años, a China con 15 años, una cosa así creo. Con lo cual hace una parte de su juventud larga y termina siendo una persona totalmente integrada, o por lo menos un gran conocedor del terreno. Por supuesto termina siendo bilingüe y desarrolla pues, una actividad incesante hasta que, casualidades, pasa por España, allá por el año 89, permanece hasta el 95, que va a China, vuelve a Madrid y ya se instala. Pero es una persona que estudió en el Instituto de Lenguas de Pekín, actualmente en la Universidad de Lenguas y Cultura de Pekín. En el 78 entra en la Universidad de Tsinghua, perdona la pronunciación, o Qinghua. Estudia chino, en chino la carrera informática, atención. Allí coincide con el actual presidente Xi Jinping, o Xi Jinping. En total pasa 7 años en organismos de enseñanza en Pekín. Es un profesional en el cual empieza a desarrollar relaciones con España y Asia en general, China en particular. Trabaja para la agencia EFE como traductor y redactor. Ocupa cargo de analistas de mercado y director de promoción en la oficina comercial de la Embajada de España en China. Termina trabajando en la empresa Técnicas Reunidas y actualmente es director para China en Técnicas Reunidas. Viaja a China con mucha regularidad. De hecho, antes de la pandemia hacía del orden de, creo que eran 10 o 12 viajes al año. Es editor del boletín de Casa de Asia y Economía, aquí en España. Está en el comité de selección de becas para China de la Fundación del Instituto de Crédito Oficial. Por toda su actividad en España, esto es interesantísimo, recibió el año 2016 la encomienda de la Orden del Mérito Civil del Jefe del Estado, en manos, por supuesto, de Felipe VI, rey de España. En el 17 recibe el premio del China Club Spain, la organización más importante de residentes chinos en España, por su trayectoria. Ha escrito, tiene una vinculación permanente y fundamentalmente en un momento donde China, hoy por hoy, es el punto de referencia en muchísimos ámbitos, tanto comerciales, profesionales, culturales, etc. Pablo, el que nos puede hablar de China y puede hablar de España y de tu vida aquí, porque yo estoy hablando con él y me dijo 2 cositas. En los periodos cuando él ya se instala en España,
recorre España, viaja por España por temas relacionados con su labor profesional y conoce mucho España. Estamos, como ven, frente a 4 personas que no han parado. Y cuando Virginia habla de que todavía no tiene todo, es que es muy joven. No te queda nada por hacer, o sea que bueno. Pablo, tú mismo. Bueno, en primer lugar agradecer a Casa América, perdón porque mi memoria ya no funciona muy bien y me olvido los nombres, pero bueno, a los responsables de Casa América y a todo el equipo que está detrás de todo esto, por supuesto a la embajadora de Uruguay, a todo el equipo de la Embajada de Uruguay, también por supuesto a Casa Uruguay, y el que me he colado soy yo. El que me he colado soy yo porque en realidad no me has hecho ninguna pregunta, Gustavo, me has pasado... ¿Te he llamado bien, Gustavo? Ya te digo, mi memoria funciona mal, pero... Si te voy a hacer una pregunta, no acabamos. Hay muchas. Prefiero que nos hagas una entrada, digamos, a lo que es tu experiencia como emigrante, que es bastante larga y profusa, por un lado por Chile, y después todo lo que traes, lo que te cuida de Uruguay, de tu edad de niño y tu juventud, y lo que es tu integración en España. Es una experiencia de emigrante. Bueno, voy a intentar resumirlo. También decir que para mí es un verdadero placer estar hoy con estas 3 importantes personalidades, pero si me permiten también, aparte de eso, es un honor muy especial conocer hoy personalmente a don Enrique, una persona la cual a través de mi trayectoria profesional le he seguido en el buen sentido de la palabra, y además tengo que reconocer una cosa, y yo desde joven, para mí Enrique Iglesias siempre fue uruguayo. Enrique Iglesias era uruguayo. Tuvieron que pasar muchos años, creo que fue después de su cargo como ministro de Asuntos Exteriores, que en un momento se habló de la posibilidad de ser candidato a la presidencia. Entonces Nunca se habló porque yo no puedo ser. Afortunadamente. Efectivamente. Entonces cuando... La tentación nunca llegó. Ya, pero yo llegué a leer que como había nacido en Asturias, según la Constitución uruguaya, no podía ser presidente de la... No habiendo nacido hay que nacer en el territorio nacional. Efectivamente. Entonces, recién ahí me enteré yo que había nacido en Asturias, perdón por mi ignorancia, ¿no? Pero yo siempre lo he considerado como uruguayo. Hizo bien. Y toda la trayectoria que yo he seguido de don Enrique a través de la prensa, ya estaba en la agencia EFE, he estado en el mundo de la prensa y sigo estando en el mundo de la prensa, siempre lo he considerado como uruguayo. Obviamente, luego ya me he dado cuenta, he sido informado de conocimiento de su relación con Asturias. Pero bueno, voy a intentar resumir aquí porque yo soy del colado, entonces uruguayos, ¿dónde fueron a parar, no? Y uno cuando empieza a dar vueltas por el mundo se encuentra, el otro día encontré 2 personas en Groenlandia, 2 personas uruguayas que además una de ellas era familiar de un conocido que yo tenía. O sea, somos un país tan chiquito que nos conocemos entre todos, pero al final uno va a Groenlandia y se puede encontrar con una persona que resulta que es sobrina. Genial. Yo estoy seguro que una persona como la de Enrique, que ha recorrido el mundo, tendrá muchísimas más anécdotas de este tipo. Pero bueno, yo soy un poco aquí, yo voy a contramano de lo que sería la emigración o la inmigración. Ahora está muy de moda la palabra migrante, ¿no? Pero a mí me gusta dividir lo que es emigrar de lo que es inmigrar, ¿no? Entonces, bueno, yo lamentablemente, digo lamentablemente, pues es una experiencia muy mala, ¿no? Yo a los 15 años me vi obligado a salir del Uruguay por razones que todos conocemos, porque había una dictadura militar en Uruguay. Con 15 años, en plena juventud, yo me vi obligado a salir del Uruguay. Llegamos a Argentina, la situación en Argentina tampoco es de las mejores,
para recordar en la historia. Y bueno, por razones familiares, que ya ha comentado Gustavo, mi padre tiene una relación con China, pues terminamos en China. Yo con 17 años llego a China en una época donde no existía internet, no existían los celulares, no había nada. El telex, la juventud de ahora no debe saber lo que es un telex, era el único medio de comunicación que estaba, ¿no? Y luego empecé a jugar un poco con las palabras. Yo digo, en la escuela, cuando cantábamos el himno, éramos orientales, no éramos uruguayos. Cuando uno leía en la prensa, no sé, las noticias policiales, fulanito de tal, oriental de 43 años, porque no decían uruguayo, decían oriental. Creo que se sigue diciendo oriental. Nacionalidad. Entonces digo, yo soy un oriental en Oriente. O sea, con el paso del tiempo, pues hice ese juego de palabras y bueno, saqué un blog que se llama Reflexiones Orientales, ¿no? Me considero un oriental del Oriente, pero no quiero extenderme mucho. Lo que quiero decir es que, bueno, en primer lugar, el proceso de la emigración fue un proceso traumático y fue un proceso doloroso, porque es doloroso cuando uno se ve obligado a salir de su país. Y claro, el camino hacia España pasa a través de China. O sea, si agarramos el mapa, vemos Montevideo, Buenos Aires, Pekín, Madrid. Es un poco la globalización de la que se habla mucho ahora y se empezó a hablar hace muchos años. Pues digo, yo también soy un producto a lo mejor de esa globalización, pero quizás yo la empecé mucho antes, ¿no? Resumiendo, mi emigración a España, y repito la palabra emigración, mi emigración a España empezó 7 años, o sea, mi emigración a España desde el punto de vista físico empezó 7 años antes de que yo aterrizara en Madrid. Por el conocimiento que yo tenía del idioma, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, decimos en nuestro país, bueno, pues pude tener oportunidades de trabajo en la agencia EFE, pude tener oportunidades de trabajo en la oficina comercial de la Embajada de España, y ahí empieza mi unión con España, que es una unión mental. Empieza una emigración que yo podría llamar, no sé si mental o psicológica. Yo me veo obligado, en el buen sentido de la palabra, por razones laborales, yo tengo que vender la marca España, tengo que vender la marca de un país que yo no conozco, que había conocido de niño, en lo que se estudiaba en la escuela. Tengo que vender un ave que ya en el año, ya no recuerdo si fue en el 82, tengo que vender un ave en el cual no me había subido, tenía que vender un Airbus en el cual España era miembro del consorcio de Airbus. Tengo que vender los productos, o sea, vender en el buen sentido de la palabra, promocionar todos los productos agroalimentarios que había en España. Aprendo a conocer, bueno, pues que en el norte era donde estaban, en el País Vasco donde estaba la industria pesada, los altos hornos, la industria de la máquina de herramienta, y en Valencia estaba la industria del calzado y otro tipo de... O sea, yo emigro a España mentalmente o psicológicamente antes de llegar a España. Y después de 7 u 8 años de relación, de esa relación tan estrecha con España, es cuando yo piso Madrid. Llego a un país que yo ya conocía o pensaba que ya conocía, con el cual tenía una relación muy, muy, muy directa. Podía recitar las cifras de la economía española, de todos los aspectos, al cual yo no había llegado. Y llego a España en el año ya 95, mi relación profesional con España lleva ya 39 años, el año que viene voy a cumplir los 40 años de relación profesional dedicada casi exclusivamente a España y a China. Y llego a España, entonces
viene un segundo descubrimiento, lo que podríamos llamar un redescubrimiento, todo aquello que yo estaba vendiendo al público chino, la marca España. España es muy buena en esto, España es muy buena en lo otro, pues lo empecé a vivir en persona y la verdad es que no me decepcionó, no me decepcionó. Y desde que me instalo en España, sigo una relación muy estrecha con China. Como dijo Gustavo, yo hasta antes del COVID, mi último viaje a China fue en enero del año 2020. Entre el año 1995 y el año 2020, pues he hecho así un promedio de unos 10 viajes al año a China. Y bueno, hay una canción, no sé si, ya no me acuerdo, tengo el corazón partido en dos o no sé qué, yo tengo tres, tengo el corazón o tengo el cerebro partido en tres, ¿no? Me considero uruguayo en el buen sentido de la palabra, sin pretender ser chauvinista. Me considero una persona de mundo, si me permite la expresión, porque he vivido en 3 continentes. Pero también tengo una relación, una parte del disco duro de mi cerebro, en los archivos del disco duro de mi cerebro, están guardaditos ahí en cajoncitos, muchos cajoncitos dedicados a Uruguay. Hay muchos cajoncitos dedicados a China y hay un tercer grupo de cajoncitos que están dedicados a España. Y a veces me preguntan, ¿y vos de dónde sos? O ¿usted de dónde es? ¿O usted qué hace? ¿Usted a qué se dedica? Y la verdad es que no sé qué responder. A veces, como ha salido un libro, y ya con esto termino ahora, un libro muy famoso que se llama La China que conocí, la China que viví, de una ciudadana española que había nacido en La Habana. Bueno, estuvo en China en los años 30. Y una persona, cuando hizo la crítica de ese libro, decía: europea en China, China en Europa, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo, pero a 3 veces. Voy a Montevideo y digo hola, y me dicen, ¿y vos sos de Madrid o sos de Barcelona? Llego acá, digo buen día. ¿Sos canario o sos ¿de qué país de América sos? Obviamente llego a China, no tengo que abrir la boca, porque cuando ya me ven físicamente ya saben que soy extranjero. Entonces me pasa un poquito eso, ¿no? Lo que decía, europea en China, China en Europa. Bueno, pues en este caso con tres y perdona que me haya extendido tanto. No, al contrario, oriental entre orientales. Eso es lo más interesante. Sí, no, Que por hay favor. una canción que dice no soy de aquí ni soy de allá. Sí, Eso es efectivamente, lo que nos pasa. bueno, esa canción, Sí. efectivamente. Perdón, era... Sí. No, No es de Dressler la música, porque ayer en la Fundación Ortega y Gasset, ayer por la tarde se hizo una presentación de este libro, del libro que se llama La China que viví, la China. Es una reedición, porque el libro fue editado en 1976, y claro, la autora ya ha fallecido, pero un libro muy interesante. Y ayer hubo una presentación en la Fundación Ortega y Gasset, y creo que ponían una cita de Dressler, y yo no sé si era esa cita o no, la verdad es que, lo siento, a lo mejor me estoy equivocando, sí, pero la verdad que algo no lo así, sé. yo soy de aquí o no soy de aquí, algo así, perdón. Sí. Él dice eso, no soy de aquí. No soy de aquí no ni tengo soy de bolsos allá. de Bahía de San Salvador. Ah, puede ser, sí. ¿Y usted habla chino? ¿Perdón? ¿Habla el chino? Sí, sí, sí. Gracias a eso vivo. Debe o sea, ser de los poquísimos uruguayos en el mundo que hablan chino. Bueno, ya cada vez hay más. Ya cada vez Sí. aquí tenemos a Paola, que ha estado en la embajada mucho Estuvo tiempo. acá En China. con Lugris, ahora. Ahí estuvimos juntos entonces. Ah, mi pata está muy cubridita, no. Yo creo que los hijos de Paola hablan mejor chino que yo. Estoy casi convencido, porque los niños lo aprenden muy fácil. Pero sí, cada vez más es cada vez mayor el número de ciudadanos uruguayos, como de todo el mundo, porque el chino ahora está de moda. Es cada vez más el número de uruguayos que van
a China, a diferentes Sí, universidades. así fue, estudiar, ¿no? así es. Entonces yo en eso soy bastante optimista que en el futuro va a haber cada vez más gente, ¿no? Yo modestamente llevo Muy bien. años, llevo más de 45 Ahí años. tiene una embajada excelente. además, Tienen una embajada un trabajo excelente, estupendo. yo me he sentido siempre como en mi casa. Aquí Uruguay también tiene una embajada excelente y siempre me he sentido en mi casa, en las embajadas de Uruguay, como me siento hoy en mi casa, en Casa América. Y en nuestra embajada. Sí, ¿no? En muy buenas manos, por cierto, en muy buenas manos. Bueno, yo creo que hemos dado un repaso importante a lo que es la inmigración de uruguayos, a donde fueran, en este caso a España. Creo que de estas cosas se saca un valor interesante que me gustaría que nos reconocieran, porque, y perdonen aquí que les diga una cosa que a veces duele, somos de palo. Hay un viejo dicho de los de afuera son de palo, que lo dijo un jugador de fútbol cuando entró a jugar un campeonato en la final del Mundial de 50. Vinieron unos dirigentes absurdos y dijeron, con que no nos haga mucho ya está bien. Y dijo, los de afuera son de palo, esto hay que ganarles. Se extiende después porque si hay unos 80.000 uruguayos en España, hay casi 600.000, digamos 400.000 seguros por el mundo. Y necesitamos un reconocimiento mayor, porque esta es simplemente una muestra de lo interesante que es la migración, que nosotros hemos sido casa de inmigrantes. Siempre decía que nosotros no descendíamos de ninguna tribu, sino de los barcos. De diferentes exilios europeos que vinieron al Plata durante todo el siglo XIX y parte del XX, y por circunstancias de las vidas después, económicas, políticas, etcétera, han emigrado uruguayos. Sería conveniente un reconocimiento mayor, un acercamiento mayor en todos los aspectos. Esto que hace Casa de América, habría que hacerlo más a menudo y reconocer la actividad de todos, no en la parte política, en la parte profesional que nos corresponde y que podemos apoyar muchísimo a España y a lo que hemos dejado. Yo creo que agradezco que me hayan atendido un poquito, que espero no haberlos aburrido yo, porque lo más importante eran todos ustedes. Muchas gracias a Casa de América, como Centro Uruguayo, siempre agradecido.